Esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy con nosotros está Alba García, secretaria general de Sumar Movimiento. Alba, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, por cierto, estaba hablando yo ahora hace un instante de cómo está lo de la justicia, ¿eh? Uf, lo inflexibles que son en algunos casos. ¿Con cuál de todo? Lo inflexibles que son, por ejemplo, en el caso Kitchen, donde no se permite ninguna pregunta fuera de contexto, y en otras se Es desparraman. impresionante. Se desparraman, ¿no?, las declaraciones, y dices, hombre, Sí, antes de hacer un titular habrá que pensar si hay alguna prueba en ello, ¿no? totalmente. Además ya han pasado años, ¿no? Como para que Por eso. teníamos ganas, yo creo que toda la gente de ver qué pasa ahí y no están dejando mucho margen. Bueno, ya veremos, pero hay otras cuestiones que sí que tienen que tener margen, porque aquí la política en Euskadi también tiene lo suyo, ¿eh? También tiene lo suyo. Por cierto, ¿cómo he visto este rifirrafe entre PNV y Partido Socialista de Euskadi a cuenta de la piscina? Bueno, yo Bueno, a pienso... ver, la piscina es la anécdota, evidentemente, Sí, ¿no? es Estamos una, hablando. es una anécdota. A ver, el Partido Socialista de Euskadi yo creo que tendría que dejar de hacer memes y centrarse en problemas verdaderamente importantes y carteras que gestiona, como es la vivienda, ¿no? Yo creo que se deberían dejar de esas tonterías y ponerse a gestionar, pues eso, el gran problema de esta época, que es la cuestión de la vivienda. Respecto a lo demás, bueno, pues insisto, creo que también hay una parte de estas peleas entre socios que son un poco ya como el pan de cada día, ¿no? Y cuando se acercan elecciones parece que se tienen que dar unas bofetadas y luego se vuelven a juntar otra vez. Así que yo no me acabo de creer mucho estos rifirrafes. Tiene que ver eso con el nos están vendiendo humo, que fue la campaña que presentaron ayer. Sí, tiene mucho que ver porque, bueno, ayer lanzábamos una campaña que va dirigida un poco a, bueno, a visualizar esa brecha que desde Sumar pensamos que existe, ¿no? Entre lo que las instituciones, en este caso el Gobierno vasco, anuncia a bombo y platillo, ¿no? A todas estas campañas de marketing a las que nos tienen acostumbradas, y luego lo que la gente vive en su día a día, ¿no? O sea, los problemas para llegar a fin de mes, lo cara que está la vida, lo cara que está la vivienda, ¿no? Las angustias vitales que todo ser humano tenemos, con lo que luego por otra parte nos quieren vender, ¿no? Que todo va bien, que todo está, ¿no? Que vivimos en una especie de oasis en el que todo nos pasa por encima y no es así, ¿no? Bueno, han mencionado que quieren hacer una especie de exploración, una especie de encuesta pública, ¿no? Para saber exactamente por dónde respira la ciudadanía. Lo que pasa es que yo creo que los temas están sobre la mesa y están muy claros, ¿no? Problema de vivienda, problema, por ejemplo, de salud, problemas económicos. Eso es lo que está en la lista. Igual Sí. hay que puntualizar y detallar más, ¿no? Sí, probablemente, bueno, a veces estas encuestas sorprenden, ¿no? Porque hablar a la gente tan claro y sin filtros, decirle, ponga usted aquí lo que piensa o cómo se encuentra o qué le pasa, ¿no? A veces nos da una foto de la realidad mucho más certera que estos diagnósticos que a la gente que está en las instituciones le encanta hacer, ¿no? Yo creo que tenemos que escuchar más y dejar de vender tantas motos. Y es lo que desde luego desde Sumar hemos querido hacer desde Sumar Movimiento hemos querido hacer con esta campaña, y es lo que vamos a hacer. Y no pretendemos recoger información para dejarla en un cajón, ¿no? Sino que esa recogida de opiniones y de problemas concretos que la gente nos haga llegar, podamos transformarlo en propuestas políticas concretas. De todas formas, hombre, ayer ya adelantaron, ¿no? Adelantaron algunas de las temáticas que yo acabo de mencionar precisamente como críticas hacia el equipo de gobierno. Creen que todavía pues la sanidad no funciona. Ahora estamos precisamente en una huelga de médicos. Ustedes sacaban ayer la cara a Mónica García, ¿no? En el ministerio. Sí, porque además, si hay un ámbito en Euskadi en el que esta grieta que te comento, ¿no? Se hace evidente, ¿no? Se evidencia, es escandaloso, ¿no? La brecha entre lo que nos cuentan desde el departamento que cómo está Osakidetza y lo que la gente luego vive cuando va a un ambulatorio o a un hospital o cuando está en una lista de espera, ¿no? Si hay un ámbito de la vida en el que esa brecha es ya escandalosa, es el ámbito de Osakidetza. Y pensamos que, desde luego, bueno, hay que tener cuajo, lo dije ayer también, hay que tener cuajo, se lo digo a Aitor Esteban, para pedir la dimisión de una ministra cuando tú tienes la casa sin barrer, ¿no? O sea, cuando tú gestionas Osakidetza y estás dejando caer a Osakidetza, y además con una deriva absolutamente privatizadora, ¿no? Con una deriva que cada vez que sale un titular sobre qué servicios se externalizan a centros privados, temblamos, ¿no? Con este contexto y con movilizaciones en tu casa, ¿no? Hace unas semanas las OPAs convocaron a movilizaciones, las plataformas de barrio. Yo no sé qué obsesión, ¿no? Con darle a la ministra, cuando en realidad muchas de las reivindicaciones que hacen los médicos y las médicas en esas huelgas totalmente lícitas son competencia únicamente de la autonomía.
son competencia únicamente de quien gestiona Osakidetza, y en este momento es el consejero Alberto Martínez. Bueno, pues esta es una de las realidades. Ya veremos a ver exactamente si coinciden los análisis que hace la ciudadanía con los que ustedes ya están apuntando, ¿no? Pero a ver si es verdad que usted dice, por ejemplo, que hay una deriva privatizadora ahora mismo en Osakidetza. Y yo recuerdo los datos que se manejaban en su momento que decían que en torno al 5% aproximadamente, o creen que hay bastante más. Creemos, no es una cuestión de creencia de que haya más, ¿no? Los sindicatos han hecho una labor muy detallada sobre esto, porque a veces cuando uno lee el presupuesto, leer un presupuesto es francamente complicado, ¿no? Porque digamos que las partidas de Osakidetza no solo se meten en el cajón que pone Osakidetza, no es tan evidente, ¿no? A veces esas partidas económicas van desglosadas en otros cientos de miles de apartamentitos, ¿no? De departamentitos. Y ahí es donde creemos, donde pensamos y donde hay una evidencia real, que además, ya te digo, los sindicatos han hecho un buen trabajo de exposición de todo esto, de privatización. O sea, ya no solo es la prueba médica que tú, digamos, le dices a la clínica X que te haga, ¿no? Porque tienes un colapso de lista de espera y le dices a una clínica, oye, sácame estas pruebas para poder agilizar la lista de espera. No estamos hablando solo de esto, estamos hablando de privatización de servicios como la limpieza, las cafeterías, o sea, estamos hablando de una cosa muchísimo más amplia, ¿no? Y yo creo que cuando desde el departamento hablan del 5%, es mentir, porque ese 5% es muchísimo más grande. Y si hablamos de todos los asuntos como es vivienda, por ejemplo, ya sé que esa es una de las, cuando vez que hemos hablado, precisamente ha sido uno de los objetivos que han tenido sobre la mesa. ¿Se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? ¿Se están dando pasos? Bueno, el otro día vimos un paso hacia atrás enorme con la cuestión de la votación de la prórroga de alquileres en el Congreso de los Diputados. Yo sí que creo que el Partido Nacionalista Vasco tendrá que explicar a toda la gente de este país su abstención. A mí me da verdadera vergüenza y bochorno que con la que está cayendo uno se abstenga, pero por otra parte creo que el Partido Nacionalista Vasco ha vuelto a su bloque natural, ¿no? Con la derecha española y catalana. Creo que con la que está cayendo, limitarnos a quedarnos en el córner, ¿no? Y a pensar que esto se va a autorregular, el mercado no se va a autorregular, ¿no? El otro día escuchaba al consejero Denis Itxaso, hablaba de las zonas tensionadas. Muy bien, pero si no bajamos los precios, o sea, quiero decir, las zonas ya están tensionadas, ya no se puede subir más. Hombre, es que subirlo más ya a 1.000 euros ya es mucho. Igual tenemos que plantearnos a intervenir ese mercado y bajarlo, ¿no? No nos podemos conformar con esto. Y yo creo que este gobierno está muy lejos de dar una solución real al problema de la vivienda. Está, venga, a poner parches que pueden ser una solución momentánea, pero no solucionan el problema de fondo, ¿no? De nada sirve que tú amplíes esas ayudas un par de años más a la gente joven, si luego cuando cumple 38 tiene que salir al mercado del alquiler y es imposible, ¿no? Tener un proyecto de vida. Yo qué sé, el tema de los avales de vivienda, ¿no? De nada sirve que tú generes unos avales para la compra de viviendas si las viviendas cuestan 500.000 euros en Bilbao. Es que es una locura, ¿no? Y yo creo que pensar que el mercado se va a autorregular solo es no vivir en este planeta. De todas formas, en el capítulo de la intervención es que no se hace aquí ni en ningún otro sitio, Digo, claro. de las distintas comunidades, Claro, bueno, yo le hablo al gobierno vasco, que es el que me toca dirigirme, ¿no? Sí, pero digo que no hay ejemplos de decir, es que miran, tal como... No, ninguna comunidad está haciendo eso. Sí que hay algunos ejemplos pioneros de cosas que se han hecho y han ido bien, como es el caso de Navarra, pero evidentemente hay que tomar medidas muy valientes con esto. Aquí el primero es el Partido Socialista, que no se quiere mover de donde está, ¿no? Y yo creo que hay un miedo terrorífico, ¿no? En Euskadi y en todo el Estado a decirles a los grandes tenedores, hasta aquí, ¿no? En este momento hay una concentración de vivienda en manos de unos pocos, ¿no? A veces hemos escuchado esto de, no, pero la señora que tiene una segunda vivienda y la alquila. Es que ese caso de la señora que tiene una segunda vivienda y la alquila es un porcentaje ya muchísimo menor que los grandes tenedores que acumulan cientos de viviendas y se están forrando a costa de extraer nuestros salarios, ¿no? Y yo creo que este paradigma de que tú seas un fondo buitre y puedas entrar en Bilbao, en Donostia o en Gasteiz, me da igual, y comprarte un bloque de edificios, echar a las vecinas y hacer Airbnbs, este paradigma hay que pararlo. Lo que pasa es que siempre se nos dice que aquí en Euskadi, por ejemplo, yo recuerdo incluso una comparecencia de Aitor Esteban, cuando era portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, donde interpelaba al Gobierno central y le decía que es que, claro, el problema que teníamos en Euskadi es que el 95% de los que tienen otras viviendas
son pequeños tenedores, es decir, gente que ha heredado una casa o que tiene una casa, es decir, que eran minorías. Esos datos no son así ahora. Quiero decir, Han cambiado. han cambiado mucho y hay unas encuestas recientes, además que se publicaron esta semana, hablaban de los datos de porcentaje, cuánto porcentaje de la población en todo el Estado estaba de acuerdo con mantener los precios y mantener la prórroga de los alquileres. Creo que era un 70 y pico % de la población. O sea, de todos los partidos, de todos los colores, ya no solamente la gente de Sumar o la gente del Partido Socialista o la gente de... No, estamos hablando que votantes del PP y de Vox también están a favor de esta medida. Y es una medida que han dejado caer las derechas. Pero además esos datos lo que nos dicen es lo que te comentaba de la acumulación, ¿no? Ahora mismo vivimos en un país en el que se ha permitido, se ha puesto una alfombra roja a los grandes tenedores y a los especuladores. Y yo creo que, no sé la gente que nos está escuchando, pero a mí me parece que o sea, yo puedo entender que tengas una segunda vivienda, podría entender que una tercera, pero una persona que tiene 5, 6, 7, 10 viviendas, oye, perdóname. O sea, es que tú no puedes estar metiéndote al bolsillo todos los meses semejante cantidad de dinero mientras estás extrayendo, ¿no? Y mientras la gente se está dejando más de la mitad de su salario en alquiler. Es que no podemos permitir que la vivienda sea un negocio como puede ser vender sillas. Bueno, de todas formas, es que hemos vuelto a épocas pasadas, ¿no? Donde ahora mismo los alquileres ya no están toda una vivienda, es una habitación. Claro. Con lo cual el control todavía es mucho más disperso. Bueno, porque luego está ahí todo el trampeo que se ha hecho, ¿no? Y aquí es donde interpelamos al gobierno vasco, porque además tenemos una ley de vivienda desde el año 2015 metida en el cajón sin hacer ningún tipo de desarrollo, que se podría hacer, ¿no? Que es cómo controlamos todo perdóname la expresión, el mamoneo que hay con el tema de las casas, ¿no? Porque dice la gente, bueno, yo entonces en vez de alquilar una vivienda más tiempo, voy a hacer alquiler temporal. Y entonces voy a alquilar por meses, ¿no? Y entonces voy a alquilar solo temporadas de junio a tal mes, ¿no? Y entonces así gano más. Esto hay que penalizarlo, porque esto es saltarte la ley, ¿no? Hay unas normas que la ley de vivienda que se aprobó en el Congreso, digamos, que estipulan un marco, y hay muchísimos caseros que ahora mismo se lo están saltando y están utilizando las fórmulas del alquiler temporal o el alquiler vacacional para poder saltárselo y pagar menos. Y esto hay que penalizarlo también. Y hay instrumentos en la ley para hacerlo. Bueno, pues vamos a ver qué otros temas salen en la encuesta que Sumar está haciendo en estos momentos. Hombre, no sé si habrá alguno, por ejemplo, de las diferencias y discrepancias que hay ahora mismo entre los socios de gobierno. Hay otra que tiene que ver con la ley de empleo público, ¿no? ¿Cuál es la posición de Sumar Mugimendua con respecto a esta diatriba que hay con un euskera de por medio que se está utilizando como arma arrojadiza? Bueno, a nosotros nos preocupa mucho, además, el tono que está tomando el debate, ¿no? Y los términos y creo que el grado de crispación que está generando esto y hacia dónde se está llevando. Ayer mismo registrábamos en el Parlamento 17 enmiendas a esta ley con el objetivo de poner en el centro lo que desde este espacio político hemos defendido siempre, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje del euskera, la garantía del aprendizaje, la gratuidad, ¿no? El poder ampliar, digamos, no solo al funcionariado, también al personal interino, también permitir o de alguna forma facilitar el aprendizaje del euskera a las personas contratadas por empresas, ¿no? O sea, subvenciones públicas que van a empresas, pues que esa gente también se pueda beneficiar de exenciones para estudiar euskera y de todas las facilidades que una persona funcionaria puede tener para aprender euskera, ¿no? Y luego otro tema fundamental que en esas 17 enmiendas que te comento también está tiene que ver con los índices de obligado cumplimiento, ¿no? Que también se ha hablado mucho de esto, ¿no? Nosotras pensamos que los perfiles se tienen que adecuar a la sociedad, ¿no? Al entorno sociolingüístico, a cómo es tu sociedad o el lugar en el que estás trabajando, ¿no? Y pensamos que quizás en algunos momentos esos índices de obligado cumplimiento o no se han cumplido o se han puesto muy por encima de la realidad sociolingüística del lugar, ¿no? Entonces pensamos que hay que hacer algún tipo de... tenemos que llegar a un término medio con esto, ¿no? Bueno, pues ya veremos a ver, porque por ahora lo único que observamos son tensiones, ¿no? Las tensiones que se dan entre los grupos de gobierno. Me da la sensación de que hay una especie de punto intermedio en Sumar, ¿no? Con respecto a lo que están planteando tanto PNV como el Partido Socialista de Euskadi. Sobre todo, más que el punto intermedio, es donde ponemos el foco. Yo creo que nosotras siempre hemos defendido que el euskera es nuestra lengua, que hay que cuidarla, que hay que fomentarla, que hay que potenciarla, pero también tenemos que poner herramientas a disposición de la ciudadanía para eso, ¿no? Y nuestro eje central en estas enmiendas tiene que ver, más allá de los índices que te comentaba, ¿no? Y de los perfiles, también valorar otro tipo de perfiles para determinados puestos, ¿no? O saber qué puestos tienen qué perfiles, porque esto lo sabemos todas, ¿no? Depende que si tu puesto exige más, más escribir o más hablar, ¿no? Esto lo entiende todo el mundo. Pero más allá de esto, creo que tenemos que poner el foco también
en qué facilidades damos para que la gente estudie euskera, ¿no? Para esa normalización lingüística de la que tanto hablamos, ¿no? La gratuidad, el tiempo, que ya no es solo una cuestión económica. Toda la gente que estamos en Euskaltegis, que yo llevo muchos años, sabemos que esto es una apuesta, o sea, esto es una cosa también que te quita tiempo de tu vida, ¿no? Y que es una inversión de tiempo. Y muchas veces eso no lo tenemos, ¿no? Es un privilegio también tenerlo. Bueno, pues, por cierto, ¿cuántas veces le preguntan por qué tal va la unidad de la izquierda aquí en Euskadi? Pues últimamente no mucho, pero si me vas a preguntar tú ahora. Directamente, ¿cómo van las cosas? Bueno, hay conversaciones. Estamos con una cosa muy clara, y es que vamos a ser muy discretas con esto. Yo creo que la experiencia nos ha dicho que a la gente le importa bien poco que hablemos de nosotras, y lo que le importa es que le ofrezcamos soluciones a los problemas que tiene. Así que, de momento, discreción. Alba García, secretaria general de Sumar Mugimendu, gracias por compartir este rato con nosotros. A ti, buenos días. Eskerrik asko, Alba.